El Señor te bendiga, bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz, bienvenido a la sala de mi casa, donde hoy voy a estar llevando a cabo esta grabación para darle cierre a esta serie sobre el tema de la apostasía que hemos estado llevando a cabo en los pasados episodios, entendiendo que es un tema sumamente serio, es actual, realmente está sucediendo la apostasía en este preciso instante en el mundo. Sobre todo está relacionado cuando uno lee el contexto en que Pablo presenta esto y se lo presenta al joven Timoteo en una de las cartas dirigidas a él, a este joven pastor, a Timoteo. Sabemos que está hablando de asuntos que tienen que ver estrictamente con la iglesia cuerpo de Cristo, con el peligro de apostatar, de alejarse de la fe, para terminar escuchando doctrinas de demonios. Así que es más de una enseñanza maligna, nociva, peligrosa, que puede afectar a una persona y por ende esa persona puede transmitírselo a otro como si fuera una especie de virus. A esta persona que se lo pase a otro, puede afectar a una familia y toda una congregación al seguir una falsa enseñanza. Y hemos querido enfatizar en este tema nuevamente, no es la primera vez que lo hacemos, pero nos vemos en el deber y la responsabilidad que tenemos de presentar este tipo de asuntos a ti, y tú que nos hagas el favor, me hagas el favor de darle like a los episodios, suscribirte, porque así es que el canal crece, así es que va llegando a más personas. Tú los compartes también los episodios a personas que tú conoces, ya sean familiares o amistades, y deja que el Espíritu Santo se encargue, como se encarga siempre de ti y de mí, y que cada cual haga como los bereanos, que vayamos a las Escrituras y veamos si estas cosas son ciertas, que examinemos todo y retengamos lo bueno, como dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Vamos a buscar nuestras Biblias, ve buscando tu Biblia y tu libreta de anotaciones. Siempre insisto que este aspecto es bien importante, que lo tengamos en mente. No sé qué me pasa, que estoy tratando de llegar a unos, ¿cómo se llama? Las aplicaciones que tienen estos equipos electrónicos hoy día, que son tan variadas, son tantas las cosas que están saliendo últimamente, que para mantenerse uno al día cuesta un poquito de trabajo. Vamos a buscar esta carta, ¿verdad? Esta epístola, que es bien pequeña, pero tiene un contenido bastante importante de información para ti y para mí, que se llama la carta de Judas, pero recordando, esto tiene un solo capítulo, eh, que no es el Judas que traicionó al Señor, ¿verdad? ¿verdad? Que aclaramos eso de entrada por si alguien se confunde. Eh, Cuando comienza esta carta o epístola, dice de la siguiente manera en los primeros dos versículos. Cuando uno está estudiando la palabra, uno puede referirse a estos primeros versículos para saber a quién se le está escribiendo o quién está escribiendo, y nos ayuda a tener mayor contexto de lo que viene más adelante. Por ejemplo, la carta de Santiago al principio dice a quién se le está dirigiendo esa carta. Y uno tiene que tener un poco de cuidado, aunque hay bastante información importante, pero hay que trazarla correctamente. No necesariamente se dirige a nosotros, pero podemos sacar enseñanzas. Es estos cuidados que tenemos que tener, de que hay cosas que aunque estén en la Biblia, no necesariamente están hablando de ti y de mí, o son para ti y para mí. Ejemplos que hemos dado en el pasado, si uno lee en la escritura donde habla de la dieta que Jehová le mandó a Israel, una persona que no trace la escritura de una manera dispensacional, que entienda lo que Dios estaba pidiendo, a quién se lo estaba pidiendo, en qué tiempo, a qué grupo de personas, lee esa lista y va a decir, bueno, como está en la Biblia y lo dice Dios, pues hay que obedecer a Dios, vamos a llevarla a cabo. Pero se olvida que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia.
Y toda esa ley, todo lo que decía la ley, lo que hizo fue manifestar el pecado en nosotros. ¿Usted sabe de alguien que ha cumplido la ley cabalmente? Un ser humano que haya cumplido con la ley, no tan solo la ley, sino que tuviera un comportamiento perfecto, un pensamiento perfecto, unas emociones controladas perfectas. Yo no sé de nadie, solo de una sola persona en la historia de la humanidad. Jesucristo. Jesucristo nunca pecó, cumplió la ley y, y entonces por eso es que Él es el sacrificio agradable a Dios. Él es el enviado de Dios. Él alcanzó para ti y para mí lo que nosotros nunca íbamos a poder alcanzar por nosotros mismos. Así que la salvación no es por obras, no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y ese es un ejemplo. Otra persona puede leer y sin tener, ¿verdad?, cuidados al estudiar la escritura y ve que Jehová estaba mandando a que se sacrificaran unos animales y tienen que ser muy particular, no puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Tiene que ser bajo unas reglas bien estrictas y bien rígidas. Esta persona ve eso y dice, bueno, lo dice la Biblia, lo leí, lo mandó Dios. Pues entonces hay que obedecer a Dios, sacrifiquemos animales. Y alguien dirá, estás exagerando un poco. Le digo, no, te estoy dando un ejemplo bien, tal vez un poquito exagerado para que se entienda un punto. Si no se tiene cuidado al uno acercarse a la palabra de Dios de la manera que como debe ser y pidiéndole sabiduría al Señor y pidiéndole discernimiento, podemos caer en un error, inclusive teniendo la mejor de las intenciones. Y cae uno en que en el legalismo. Pero el legalismo es una cosa, pero la apostasía es otra, es alejarse completamente de los asuntos de Dios. Y hemos visto en los medios personas que eran pastores o cantantes reconocidos cristianos o autores de libros cristianos que ahora abiertamente dicen, ya no soy cristiano, o abrazan otro estilo de vida. O sea, así que el peligro es inminente. Cualquiera que se descuide, puede ser tú, puedo ser yo, que el Señor nos cuida a ti y a mí, podríamos desviarnos y alejarnos de estos asuntos importantes y caer en error. Y no tan solo uno caer en error, sino arrastrar a otros a dichos errores. En Judas 1, porque es un solo capítulo, como te dije, el versículo 1 dice, yo, Judas, que soy siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, así que le está dando ahí un punto claro de quién se trata, saludo a los llamados amados por Dios Padre y resguardados por Jesucristo. Que la misericordia, la paz y el amor abunden en ustedes. Ahora, el versículo 3 en adelante y muy pendiente a lo que vamos a estar leyendo, no nos hemos desviado del tema principal. Antes de leer este versículo 3, al momento de yo grabar este episodio, hoy es el domingo llamado Domingo de Resurrección, porque concluye la Semana Santa del año 2025. Tuve el privilegio, la bendición de esta mañana tener a cargo la predicación del mensaje en la iglesia bíblica de Juana Díaz, iglesia a la cual pertenezco y que fui pastor por 18 años. Eh, Tengo que admitir algo, me sentía un poquito extraño porque hacía bastante tiempo que no predicaba. Una cosa es llevar al estudio bíblico que tú y yo tenemos esta cita semanal con este podcast, pero predicar no lo hacía desde hace tiempo y saben lo que sucedió al principio de año con la partida de mi esposa. Eh, Le doy la gloria a Dios que pude llevar el mensaje. Se me quedaron algunos puntos relevantes porque el tiempo siempre como que no da y uno tiene más material de que el tiempo permite. Pero tengo que admitir también que se me hizo un tanto difícil. Eh, por- Tengo que relacionarlo con lo que estoy experimentando y mis hijas y yo estamos experimentando. Se afecta mucho la energía que uno tenga, la estamina, el ánimo se afecta y uno tiene que ir forzándose, pidiéndole siempre al Señor que sea glorificado, que las personas, por lo que sea que uno esté viviendo, no se afecten en lo que uno quiere llevar como ministerio, en la ministración y sobre todo en la predicación.
estamos tocando el tema, obviamente, el tema obligado del día de la resurrección. Y en el tiempo de Jesús hubo personas que no creían en la resurrección de los muertos. Pablo también se topó con grupos que no creían en la resurrección de los muertos, que no creían ni siquiera, hay gente que no cree que Jesucristo resucitó. Y en Primera de Corintios, el capítulo 5, hace una lógica tremenda cuando el apóstol dice, bueno, si Cristo no resucitó, pues entonces vana es esta fe que tenemos, en qué estamos meditando, en qué hemos creído. Si el fundamento de toda esta estructura de salvación y de la obra y persona de Cristo es total, porque tiene que ver con su nacimiento, con su muerte, con su sepultura y con su resurrección. Si él no hubiese resucitado, entonces se quedaba todo inconcluso y el Señor completa las cosas. Pero poner en duda estas cosas que está sucediendo hoy día, ¿sabes? Hay personas que ponen en duda la veracidad de la escritura, arrojan luz negativa diciendo, este libro fue escrito por hombres, es imperfecto, no se puede confiar en él. Pues, si usamos esa premisa que algunas personas presentan, pues uno dice, pues entonces, ¿en qué vas a creer? ¿En qué se fundamenta tu identidad actual, tu propósito y tu destino? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde queda el amor, el odio? ¿Dónde queda Dios? ¿Dónde queda Satanás? ¿Dónde queda el cielo? ¿Dónde queda el infierno? Si se pone en duda todo, recuerden, cuando se pone en duda la escritura, no olviden lo que pasó en el Edén. ¿Quién fue el que vino a arrojar dudas sobre lo que Dios había dicho? El que dijo, con que Dios os dijo, ese fue Satanás, que es el que está detrás de todo este asunto de la apostasía, de desviar a los creyentes que estaban en la fe, que estaban algunos firmes, algunos activos, muy activos, sirviendo, y ahora de repente no creen en nada. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Qué habrá sucedido? ¿Dónde sucedió el desvío? Iban como a una especie de carretera y vieron una rampa de salida y nadie les dijo que se salieran. Hay que mantenerse en la ruta hasta llegar al destino, ¿verdad? Como dice Pablo, dejo todo atrás y me extiendo hacia adelante. Y él lo ve como una carrera en términos deportivos hasta llegar a la meta, hasta que estemos con el Señor. Porque una persona habrá de salirse para seguir otra cosa. Vio una parte en la carretera que dice salida, en inglés le llaman exit, y se salió. ¿Por qué? Si todavía queda camino por recorrer. Ahora sí, Judas capítulo 1, el único capítulo, el versículo 3. Amados hermanos, así que se está dirigiendo a creyentes. Yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles, y un ruego es algo con mucha intención, no es cualquier petición. No es por encima, no es somera, es realmente muy intencional y con énfasis. Ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Cuando está diciendo, y esto lo podemos unir a lo que Pablo menciona en Efesios, el capítulo 6, los versículos del 10 al 18, cuando habla de qué? De la armadura de Dios, donde dice claramente de que estamos en una guerra espiritual, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes, y el Señor nos provee una armadura para poder librar esta lucha. La mayoría de las piezas que el Señor provee y la ilustración que Pablo hace, básicamente como si estuviera observando y describiendo
un soldado romano, porque era lo que había en ese tiempo, pero podemos tratar de imaginar un soldado ahora de este siglo XXI. Pero de todo el equipo, porque dice que hay que ponerse toda la armadura de Dios, no algunas partes, toda la armadura de Dios, la única pieza ofensiva, o sea, de ataque, es la espada. La espada que es la palabra de Dios, que en otra porción bíblica en Hebreos menciona que es la espada de la palabra que es más cortante que espada, valga la redundancia, de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del ser humano y nos destapa. Realmente la escritura a mucha gente le parece algo incómodo y se sientan hasta ofendidos cuando se ven retratados ahí. Cuando la escritura dice que somos pecadores, hay gente que se ofenden porque le digan que son pecadores. Hay personas que empiezan a hacer como una especie de comparativa por niveles, utilizan a otras personas como regla de medir. Bueno, yo no soy perfecto, pero yo no soy tan malo como aquel, o no soy tan mala como aquella. Y empiezan a poner grados de, ok, yo soy suficientemente bueno. Tal vez no totalmente bueno, pero, pero si miro a aquel es un bandido, o aquel hace un daño terrible, y yo no hago eso. ¿Ves? Y se engañan a sí mismos. Es mejor dejar que la palabra nos hable, y como dice el Señor en su palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El enemigo, el Dios de este siglo, el que tiene cegado a millones de personas, hará todo lo que esté a su alcance para evitar que una persona reciba la luz de la verdad y la palabra de Dios y el evangelio de salvación. Hará lo que sea, lo que le sirva para desviar a la persona lo suficiente. Y tan salvaje y brutal es su ataque, que una persona que ya le pertenece a Cristo no la va a dejar quieto. Va a insistir para que, para anularlo como soldado, para que no evangelice, para que no dé testimonio, para que no ore, para que no lea la Biblia, para que no se congregue con otros hermanos, para crecer espiritualmente, edificándose, cantando salmos e himnos a nuestro Señor, para que no ande en el Espíritu. Así que el que piense que el enemigo no va a hacer de las suyas, o diga, yo estoy de buenas con Dios, yo soy hijo de Dios, yo tengo la armadura de Dios, eso por algo el Señor, la lógica nos deja saber, podemos interpretar fácilmente que si Dios, nuestro Dios, nos está proveyendo de una armadura es porque hay una guerra y cabe la posibilidad de un ataque, porque si no, si fuéramos, eh, ¿verdad? Nada nos iba a suceder, entonces ¿para qué proveernos de algo que no teníamos que utilizar? ¿Ve? El Señor nos da porque hay peligro alrededor nuestro. Y miren cómo se está moviendo el mundo. Y miren las cosas que van sucediendo. Y miren las cosas que van ocupando el tiempo y la mente y la prioridad de la humanidad. Pero tú y yo que somos de Cristo, tenemos claro que nuestra mirada está hacia arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Porque Jesucristo resucitó, venció la muerte. Y tan es así que el efecto mortal del pecado en nuestras vidas que nos separaba de Dios y nos iba a enviar a un lago de fuego, ya quedó anulado. El acta de los decretos que nos era contraria ha sido anulada, porque el Señor eso quedó clavado en la cruz, pero no quedó tan solo ahí, porque la cruz para el creyente no es símbolo de derrota, es un triunfo extraordinario. Si hubiesen sabido más, los enemigos del Señor no hubiesen permitido que Cristo llegara a la cruz y muriera. Y cuando ellos creían que era tal vez su gran momento de victoria, realmente la victoria era del Señor y después se hace victoria para nosotros cuando creemos en Cristo porque en Él somos más que vencedores. Tenemos salvación absoluta, perdón absoluto, justificación completa, glorificación, santificación, adopción. Somos embajadores y somos soldados en el Señor. Muy bien. Así que dice aquí en Judas
pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente, o sea, con fuerza, con pasión, por la fe que una vez fue dada a los santos, pues por medio de engaños se ha infiltrado entre ustedes algunos malvados. Infiltrar es colarse, meterse, eh, es llegar hasta. Y hay que tener cuidado para mantener algo íntegro y para mantener algo puro. Tienen que haber salvaguardas, tienen que haber filtros, tienen que haber detectores de aquello que es eh, algo que es contrario, algo que no es natural de eso, que es un objeto extraño, algo que viene a invadir, ¿verdad? El cuerpo tiene unos sistemas que Dios ha puesto de glóbulos blancos, glóbulos rojos y otras cosas que el cuerpo va identificando, inclusive cuando se estornuda. El cuerpo ha identificado algo que lo quiere expulsar. Pues nosotros espiritualmente hablando y por medio de la escritura es el filtro que tenemos claro para identificar cuando algo nocivo quiere entrar, una doctrina peligrosa quiere entrar y dañar toda una congregación. Pero empieza casi siempre por una persona que es la que cae en eso. Dice, se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. Para ese momento, y quien escribe la carta lo da como un hecho. Se lo está dirigiendo a alguien en particular, le está diciendo, se infiltraron. Pablo en Gálatas habla de aquellos que eran enemigos de la gracia, de enemigos de la libertad, que venían a espiar la libertad y querían, por medio de cosas que parecen sutiles y hasta parecen nocivas, no peligrosas, empiezan a colar cosas poco a poco y ahí va entrando el legalismo. Y del legalismo, si sigue fuera de control como un incendio, se puede llegar a la apostasía, porque al no tener freno, no saber dónde detenerse, se puede llegar muy lejos de una manera muy peligrosa. Dice, continúa, estos que desde antes habían sido destinados a la condenación, ¿por qué? Porque son enemigos de la fe, porque son enemigos de la cruz, como Pablo menciona de algunos, lobos rapaces, falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores. No todo el que dice Señor, Señor. Y recuerden cuando Jesús habla del tiempo futuro ya para el trono blanco de condenación, que algunos dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y aquello, y el Señor les dice, yo no los conozco, apártense de mí, aquellos que son hacedores de maldad. Por eso traemos este tipo de temas, para mantenernos alerta. No, no se nos va a quitar el gozo de la salvación. No vamos a andar por ahí aterrorizados y dudando, con un miedo, un pavor, porque nosotros en el Señor, y como sabemos de Filipenses el capítulo 4, versículos 6 y 7, que cuando traemos nuestras peticiones delante del Señor con ruegos y acciones de gracia, ¿verdad? Con súplicas, ruegos y acciones de gracia, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Estas cosas no tan solo las sabemos, debemos entenderlas. Estos que desde antes habían sido destinados a la condenación convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Hemos hablado de esto también en el pasado, cuando se ataca los que creemos en la gracia, de que nosotros estamos hablando de libertinaje. No, hay parámetros, hay salvaguardas, hay instrucciones de parte de nuestro comandante en jefe Jesucristo, sobre todo en las cartas del apóstol Pablo que están dirigidas a la iglesia cuerpo de Cristo para esta dispensación, donde nos dice cómo vamos a vivir. Hemos sido libertados del pecado. No estamos bajo la ley.
estamos bajo la gracia, pero en ningún momento el Señor dice que utilicemos esta libertad para ocasión de la carne. Inclusive hace esa advertencia que no lo usemos para eso. Ahora tenemos la libertad de adorar a Dios, servirle a Dios, seguir a Dios, predicar su palabra en libertad. Yo no siento que el Señor me está forzando a esto. Yo quiero esto porque ahora yo le pertenezco y estoy sumamente agradecido por lo que el Señor ha hecho por mí y asombrado y agradecido por lo que Jesucristo hizo por mí y hizo por ti también. Pero en ningún momento podemos utilizar la gracia como un libertinaje para hacer lo que nos venga en gana, porque que no se nos olvide lo que también dice en Gálatas, el capítulo 6, que reiteramos una y otra vez. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Causa y efecto, acción y reacción. Convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano Señor. Casi nada. Mire qué combinación tan terrible de doble veneno aquí. Primero, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, en libertad, en vivir como les venga en gana. Pero esta se agrava aún más. Esto sí que es terrible. Niegan a Jesucristo. Si Jesucristo es el Señor, si Jesucristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados, la Escritura dice que Él es mediador, que por medio de Él alcanzamos la salvación y la reconciliación con Dios y somos justificados delante de Dios y recibimos la adopción como hijos. ¿Qué dice? ¿Qué no dice? Pero lo dice claramente, que rechazar a Jesucristo no va a permitir que una persona tenga el perdón de sus pecados. Rechazar y negar a Jesucristo y su señorío de que Él es el Hijo de Dios y que Él es Dios, como muchas religiones por ahí, no le dan el señorío a Cristo, no le dan su posición, lo llevan a un nivel donde es negociable para ellos diciendo, fue un gran hombre, fue un gran profeta. Jesús fue un gran profeta, pero no lo aceptan como Señor, no lo aceptan como Salvador, como el camino y la verdad y la vida, la puerta que lleva de regreso al Padre, el pan, el agua, la luz. No le dan eso a Jesús. Dice nuestro único, dice Judas aquí, soberano y Señor. Ese título, hay religiones que no se lo quieren dar, no lo aceptan, no van a llegar tan lejos, pero nosotros sabemos que Él es el Señor y que el nombre de Jesucristo es el único nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podemos ser salvos y es el nombre en el cual toda rodilla se va a tener que doblar, porque así escrito está. Así que están estos peligros y Judas tiene esa preocupación grande de esto que está infiltrándose. Y negar a Jesucristo como Señor realmente, eso es una apostasía terrible. Si hay alguien que creía en eso y ahora no lo cree. Versículo 5. Aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que cuando el Señor salvó al pueblo y lo sacó de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Destruyó a los que no creyeron. Aquí está haciendo una clara referencia a la nación de Israel con lo que pasó en el desierto. ¿Recuerdan lo que sucedió en el desierto también cuando hicieron el becerro de oro? ¿Y cuál fue la consecuencia de ese acto? ¿Qué fue lo que pasó con aquella generación que se rebeló y pasaron muchos años y ellos caminando por el desierto fueron iban muriendo, siendo eliminados? La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa cegará. Siempre tiene una... eh, eh, el agua, perdón, el alma que pecare, esa morirá. Ahora sí tengo que decirlo como es correctamente. Eh, y hay sus consecuencias y Dios es juez, pero a la misma vez es un Dios que ofrece esta gracia, esta salvación por medio de Jesucristo para que nosotros podamos reconciliarnos con Él y ser llamados hijos de Dios. Pero miles de personas, millones, lamentablemente, a esta hora rechazan estas cosas. Hay otros que las ignoran y por eso es que tenemos que llevar el mensaje
y predicar y llevar el mensaje de reconciliación a los demás como embajadores que somos. Así que hace esta alusión y menciona, y los sacó de Egipto, destruyó a los que no creyeron, incluso a los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión, los ha retenido para siempre en prisiones oscuras para el juicio del gran día. Y se habla de unos ángeles que están en este mismo momento en un lugar de encierro hasta que eventualmente, porque tienen que dar cuentas, así como el pecador tiene que dar cuentas. Todo el mundo tiene que dar cuenta. El creyente da cuentas para el bema, para los galardones, pero el inconverso se va a enfrentar a una sentencia de condenación eterna para el lago de fuego, como bien se menciona en más de una instancia en Apocalipsis, pero también hay otras referencias a un lugar de tormento en los evangelios. Dice el versículo 7, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que lo mismo que aquellos practicaron la inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza. O sea, recuerdan lo que dicen Romanos con relación a utilizar sus cuerpos no de la manera natural en que Dios diseñó al hombre y la mujer. En el capítulo 1, capítulo 2, esos capítulos son bien importantes, sobre todo el 1 hace una descripción y hay otras porciones de la Biblia donde habla de estos comportamientos, estas desórdenes, esta vida pecaminosa que a Dios no le agrada y que Él no lo deja sin que la gente sepa lo que Él quiere decir con relación a estos asuntos. Escrito está. Y también nos dice a nosotros cómo debemos vivir, ¿verdad? Que no vivamos como el viejo hombre, sino que nos vistamos del nuevo hombre, hacer morir el viejo hombre, lo terrenal que había en nosotros, porque ahora podemos vivir en el espíritu, pero antes vivíamos en la carne. Dice que lo mismo que aquellos practicaron la inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza, fueron puestas como ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. ¿Qué fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra? Castigo. La ciudad se había salido fuera de control. ¿Qué fue lo que sucedió para el tiempo de Noé? La maldad rampante, el corazón del hombre de continuo mal. ¿Qué hizo Dios en el caso de Sodoma y Gomorra? Actuó. ¿Qué hizo el Señor en el caso del tiempo de Noé? Actuó. ¿Cuál fue la advertencia que él le envió a Nínive con Jonás? Que Jonás no quería ir a decirle porque sabía que Dios es un Dios de gracia y él quería que Dios los castigara, pero Dios quería tener misericordia con ellos, que cambiaran su actitud, su manera de vivir, lo que estaban haciendo. El Señor sabía lo que estaban haciendo y podía venir donde ellos destrucción. Y así, esa constante está en la Escritura. Lo que nos dice que, como Pablo menciona, los hijos de desobediencia, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, nos está diciendo que viene juicio y castigo el día de Jehová. Los que piensen que el Señor se olvidó, que se durmió, que ya no lo va a hacer, eso no es lo que dice la Escritura. Ahora mismo estamos en un tiempo de gracia y Dios está ofreciendo salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Un mensaje de salvación por gracia, no por obras. Pero eventualmente el Señor va a echar a andar el reloj profético para que se termine todo lo que ha sido profetizado, todo lo que está escrito, lo que dice Mateo 24 y 25, Lucas 21, lo que dice Apocalipsis, lo que dice en Pedro, segunda de Pedro, si no me equivoco, el capítulo 3, lo que podemos leer en Ezequiel y otras porciones bíblicas en Daniel, de lo que viene, de lo que se acerca. Muy bien. Versículo 8. Asimismo también estos hombres en sus sueños contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo de Moisés, que eso está en la escritura, ¿verdad? Voy a buscar esa referencia y la voy a escribir para que tú la leas con calma. Ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a proferir contra él
contra él, hablando de cuando estaba luchando contra el diablo. Voy a leerlo otra vez para tener contexto claro. Pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir contra él juicio de maldición que le dijo que el Señor te reprenda. Y el Señor se va a encargar del diablo. Y el diablo lo sabe. Pero él va a insistir porque él solamente sabe robar, matar y destruir. Y lo va a seguir llevando a cabo mientras se le dé una oportunidad. Versículo 10, pero estos blasfeman de las cosas que no conocen, y en las que por instinto conocen, se corrompen como animales irracionales. Así de mal están sus mentes, así de mal está su cosmovisión de vida. Hay muchas personas que sin leer la Biblia creen que saben de qué se trata la Biblia. Sin leer la Biblia creen que saben cómo es Dios y cómo es el carácter de Dios. Y salen con sus propias interpretaciones de las cosas. Y a veces dicen cosas que son bien inverosímiles y totalmente irracionales. Eh, Versículo 11, lástima de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Y sabemos qué fue lo que pasó con Caín. Está mencionando Caín allá en Génesis. Sí, el mismo que mató a su hermano Abel y que se molestó con Dios, básicamente, estaba enojado, y que el Señor no recibió lo que él presentó de ofrenda. Recibió la de Abel, pero no la de Caín. Pues dice, ellos han seguido el camino de Caín. Eso no es una buena referencia, ¿sabes? Por amor al dinero, cayeron en el error de Balaam, y ahí está mencionando otra. Esto está en el Antiguo Testamento también, y Balaam se asocia con creencias que son satánicas, idólatras, o sea, cosas que son totalmente contrarias a Dios, totalmente contrarias a su voluntad, totalmente contrarias a lo que Él realmente quiere para nosotros y para la humanidad, pero se rebelan, desobedecen y entonces caen en error y en pecado. Y dice, por amor al dinero cayeron en el error de Balaam y murieron en la rebelión de Coré. Dice, y murieron en la rebelión de Coré. Estos empañan los ágapes que ustedes celebran, pues sin vergüenza alguna comen pensando solo en sí mismos, son nubes sin agua, que el viento arrastra de un lado a otro, árboles otoñales que no dan fruto, carentes de raíces, se han secado y vuelto a secar, son idómitas, olas del mar cuya espuma es su propia vergüenza, estrellas errantes cuyo eterno destino serán las más densas tinieblas. Acerca de ellos profetizó también Enoc, el séptimo en orden a partir de Adán, y dijo, miren, el Señor viene con sus miriadas de santos. Viene para juzgar a todos y condenará a todos los impíos por todas las malas obras que en su impiedad han cometido y por todas las insolencias que los pecadores e impíos han lanzado contra él. Ellos critican y se quejan de todo y solo buscan satisfacer sus propios deseos. Son arrogantes al hablar, aunque también lisonjean a los otros para sacar provecho. Para ir terminando, para llegar hasta el final y para dar este cierre de este tema, qué interesante, ¿verdad? Y qué alto contenido de palabras fuertes hay en Judas. Pero ustedes, amados hermanos, recuerden lo que antes les comunicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron, en los últimos días habrá gente blasfema, que vivirá de acuerdo con sus bajos deseos. Lo hemos leído en otras porciones bíblicas, ¿verdad? Advertidos, todos quedan advertidos. Son estos los que causan divisiones, pues son carnales y no tienen al Espíritu, y el Espíritu ahí con letra E mayúscula, o sea, el Espíritu Santo de Dios. Pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe,
Oren en el Espíritu Santo. Manténganse en el amor de Dios mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Sean comprensivos con los que dudan. A otros, arrebátenlos del fuego y pónganlos a salvo. Y a otros más, ténganles compasión. Pero cuidado, desechen aún la ropa que su cuerpo haya contaminado. Hasta eso, no toquen ni la ropa que algunos han estado utilizando en su locura. Y aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, sean dadas la gloria y la majestad y el dominio y el poder desde antes de todos los siglos y siempre. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. ¿Cómo fue que comenzó esto? ¿Cómo fue que comenzó este tema de la apostasía? Primera de Timoteo, el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Pero el Espíritu, ahí está otra vez el Espíritu con E mayúscula. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que los creyentes y los que han conocido la verdad participaran de ellos con acción de gracias. Hay otras porciones más que queremos considerar. En Primera de Timoteo, vamos a ver lo que dice al principio, más bien el Segunda de Timoteo, disculpa, para que vayas buscando con calma. El capítulo 3 al principio dice lo siguiente. Ahora no me quiere funcionar esto. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Dice aquí en esta versión, evítalos. En la Reina Valera dice, a estos evita, aléjate de ellos. Y así estamos viendo que la Escritura y el Señor en su amor y como nuestro comandante en jefe nos da instrucciones claras para nosotros seguir, para salvaguardar nuestra integridad espiritual y nuestra salud espiritual, para no caer en la apostasía. Segunda de Timoteo capítulo 4, ya tengo que ir terminando. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que, aún teniendo comezón de oír, ganas de oír algo más, alguna nueva revelación, alguna nueva Biblia, algún nuevo Cristo, ¿verdad? Aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Las fábulas serán más fascinantes e interesantes que la misma palabra de Dios. Miren qué peligro. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bendito sea el nombre de nuestro Señor,
por siempre. Apostasía es un asunto serio y debemos evitar caer en eso a toda costa. No caigas tú, que no caiga yo, para que nuestras familias no caigan, nuestras amistades y hermanos en la fe, sobre todo, no caigan, y nuestras congregaciones tampoco. Hay que proteger a los pastores, hay que proteger a los maestros de Biblia, hay que saber de dónde se están nutriendo también, de dónde están recibiendo el material que ellos comparten con otros hermanos, a quién ellos están dejando que les ministren, porque he notado esto en mi vida cristiana, cuando voy hablando con personas y me dicen, escuché a tal pastor o tal pastora, o compré tal o cual libro, y a veces no creo que tengan el cuidado de saber realmente si conocen a esa persona lo suficiente, cuál es su doctrina, cuál es su trasfondo, a qué denominación o iglesia pertenece, porque a la persona que uno se deje ministrar, ¿verdad? Pues uno se expone a esa enseñanza. Y es por ello que debemos ser como los bereanos y debemos ser como Pablo dice, que lo examinamos todo, pero retenemos lo que sea bueno para nosotros, lo que sea bíblicamente correcto, lo que sea para esta dispensación, que tracemos la escritura correctamente, que nos llenemos de la palabra de Dios para no ser engañados. Y así vamos afianzándonos, atornillándonos bien, arraigados y cimentados en los asuntos de Dios para no caer, para no desviarnos y no apostatar. Porque la escritura dice que algunos, lamentablemente, algunos apostatarán de la fe. Cuidado, cuidado con el peligro de la apostasía. Te agradezco como siempre tus oraciones y apoyo, tu paciencia y comprensión. Y vamos a seguir adelante. En el próximo episodio vendremos con otro nuevo tema, otras áreas de considerar de la escritura. Y gracias de todo corazón por estar ahí como parte de la audiencia, de la familia que poco a poco va creciendo. Ya los suscriptores van subiendo, pero no es tanto eh, un asunto numérico. Y quién no quiere tener miles, ¿verdad?, de suscriptores. Para mí sería un motivo de gran alegría saber que tú, a través de estos episodios, te interesa el estudio serio, más intencional, más formal de buscar más de conocer la palabra de Dios. Y ahí yo estaría sumamente satisfecho, porque no es que uno tenga la verdad agarrada por el mango, no, yo también estoy aprendiendo, pero si por ver uno de estos episodios tú dices, voy a seguir buscando, quiero aprender más de la escritura y voy a pedirle al Señor que me dé sabiduría y entendimiento, alabado sea el nombre del Señor. Misión cumplida entonces. Y también si alguien ha tomado la determinación de creer en Cristo y seguirle como Señor y Salvador por haber escuchado uno de los episodios a través de lo que compartimos de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque nos pasamos escudriñando la palabra, ¿verdad? Y vamos leyendo, abriendo las páginas, pasando las páginas y enfatizando en algunos puntos. Si alguien dice, yo quiero creer en Cristo como Señor y Salvador, aleluya. Sí, que alguien escape de lo que viene y que pase de muerte espiritual a vida eterna en Cristo Jesús. Yo le pido al Señor que te dé mucha sabiduría y entendimiento. Y nuevamente agradecido por ti. Le pido también salud por tu familia, por tus seres queridos y en particular por la salud espiritual de todos y cada uno de ellos. Seguimos adelante. Para mí, para mis hijas, seguimos en una jornada que quiero comprometerme contigo de que tal vez para el mes de junio o algo, voy a traer nuevamente un episodio de seguimiento de cómo nos ha ido, cómo hemos seguido mis hijas y yo en medio de la pérdida de mi esposa a principios de este año. Y es por eso que tal vez algunos de ustedes han notado algo diferente en mí. Es duro, hermano, es duro, es duro. Pero seguimos hacia adelante porque rendirnos no es opción. No, hay mucho por hacer y hay que seguir adelante. Gracias de todo corazón. Que el Señor te bendiga.
te bendiga mucho.